más o menos así. Resulta que yo hice un video recién en el cual estaba como... voy a meter imágenes y tiene... Me parecía que estaba dando una lección de la escuela, porque este es mi primer video y me da mucha vergüenza, no sé, me da incomodidad, quiero hacer las cosas bien, pero no sé cómo, porque no hay una guía, no hay un WikiHow. El tema es que yo leí un libro que está buenísimo, que me tiene acá sentada como un robot hablando así, como que estuviera dando lección, porque me encantó y porque quiero que alguien más lo lea. Es un libro que lo tiene todo. Es un libro que tiene amor, que tiene odio, que tiene dinero, que tiene soltero, que tiene mucho gossip. Y estoy hablando de Orgullo y Prejuicio de Jane Austen. Hace mucho tiempo yo quería leer un libro de romance que estuviera buenísimo, que me atrapara, que me hiciera enamorarme de los personajes y de su historia, y no lo encontraba. Iba fallando, hasta que llegó él. Es el regalo que me hizo una amiga por Navidad. Y lo leí y definitivamente encontré lo que estaba buscando, logré enamorarme. Es el mejor Enemies to Lovers que leí. Y vos me preguntarás por qué es el mejor Enemies to Lovers que leíste. Porque tiene personajes súper humanos, súper bien construidos, que a su vez tienen una química entre ellos que está buenísima. Es una historia que no solo tiene romances, sino que también te muestra cómo era el contexto de Inglaterra a principios del siglo XIX, cuál era el rol de la mujer. Te muestra como las injusticias de la vida, las cosas que vas atravesando a medida que creces. Es una historia súper popular que tuvo un montón de adaptaciones. Lo adaptaron a películas, a series, a obras de teatro. Probablemente sea el libro favorito de un montón de personas. Yo, de ahora en más. Los personajes súper conocidos. Siempre vas a ver en Twitter como frases de la historia o algún fragmento de esa película en la que actuaba Keira Knightley con alguna frase de los personajes. Cuestión que yo ahora entiendo por qué todo el mundo ama este libro. Y si vos todavía no tenés ni idea por qué todo el mundo ama este libro, yo, que lo acabo de descubrir y lo tengo bastante fresco, te voy a contar un poquito por qué todos lo aman. Pero primero vamos a hablar sobre qué trata esta historia, porque sabemos que hay un romance más o menos, Inglaterra, algo así, pero capaz no tan en detalle, o por lo menos eso me pasaba a mí. La historia toma lugar, como les decía, en Inglaterra a principios del siglo XIX, en una zona rural donde no había mucho para hacer, no porque era rural, sino porque no había internet, no había wifi, no había redes sociales. Entonces, así como nosotros ahora sabemos qué está haciendo la vecina y también qué está haciendo Kim Kardashian, ellos no tenían la menor idea. Para enterarse de todas estas cosas, medio que tenían que ir a visitar otras personas, o tenían que ir a la ciudad y enterarse de todo el gossip. Eso era lo que hacían principalmente porque no tenían muchas otras formas de entretenimiento. En este mundo encontramos a nuestra protagonista, Elizabeth Bennet. Ella es la segunda hija de un matrimonio clase media compuesto por el señor y la señora Bennet, y tiene una personalidad súper fuerte. Es muy probable que el personaje caiga bien, porque es una adelantada a su época. Destaca de las demás mujeres porque es más osada con sus acciones y pensamientos. Siempre se encuentra muy en la suya, leyendo libros, porque le encanta leer. Lejos está esto de hacerla soberbia, pero sí la hacía diferenciarse en la historia, ya que el resto de las mujeres siempre se estaban preparando para casarse, como desarrollando de distintas habilidades, porque la sociedad le imponía el mandato de ser perfectas. Ellas tenían que ser perfectas con el fin, obviamente, de casarse con un caballero. Elizabeth tiene 4 hermanas, todas mujeres, que tienen entre 15 y 23 años. Jane es mayor que ella y es su confidente, con quien mejor se lleva. Luego encontramos a sus hermanas menores, Mary, Kitty y Lydia. Son muy diferentes a las primeras 2 hermanas, a las mayores, porque son como más escandalosas, más caprichosas, y medio que se toman muy al pie de la letra esto de que se tienen que casar sí o sí, entonces como que eso se vuelve su única razón de ser. No las vamos a culpar porque medio que se dejan arrastrar por lo que la madre les dice desde que nacieron, básicamente. La madre sí está como muy obsesionada con casar a sus hijas, y en parte puede que sea porque todas sus hijas son mujeres. Entonces, si el padre se muere, los bienes no van a parar a sus hijas, sino que van a parar al pariente más cercano que tengan, que sea hombre. Entonces, si el padre se muere, todas se quedan en la calle. Entonces está un poco desesperada la señora Bennet por casar a sus hijas, no solo por esta noble causa, sino también porque está un poco afectada por todos los mandatos y las imposiciones de la sociedad.
La vemos siempre como que está compitiendo con las otras madres, a ver quién casa primero a las hijas. Hasta compite por quién de las hijas es más linda. O sea, señora, me da vergüenza. Obviamente a Jane y Elizabeth todas estas cosas que hace la madre le dan mucha vergüenza. Por eso ellas se distinguen un poco del resto de las hermanas y de su familia en sí. Al padre, por otro lado, lo tenemos bastante al margen. Él como está como, no me molesten, allá con sus problemas ustedes. Y la historia comienza cuando llega al pueblo el señor Bingley, de quien ya se está rumoreando, obviamente, que es muy rico, que gana un montón de libras anuales. Entonces ya todos lo tienen como muy en la mira, a ver quién le puede enchufar una hija, ¿no? Para casarse y salvarse económica y socialmente. Entre ellos está la señora Bennet, que inmediatamente le dice al esposo como, anda, presentate, tenemos que ser buenas amigas. Es así como logran ser invitadas a un baile, al cual, bueno, concurre toda la familia. Allí está el señor Bingley, se saludan, pero el señor Bingley no está solo, sino que está con su hermana y también con su mejor amigo, el señor Darcy. El señor Darcy es incluso más rico que el señor Bingley, pero rápidamente se gana como el odio de todos porque lo ven como muy soberbio. Por ejemplo, van al baile y había como más mujeres que hombres, y mientras que algunas chicas se tenían que quedar sentadas en algunas piezas del baile porque no había hombre con quien bailar, el señor Darcy se tomaba el atrevimiento de no bailar con nadie. Tipo, faltaban hombres, bailase un poquito caballero. Bueno, él no. En un momento medio que se acerca a su amigo, el señor Bingley, y le dice, che, no bailás, no querés bailar, te presento a alguien. Y él le dice como, le da a entender como que nadie está a la altura para bailar con él, mejor me quedo acá sentado. Y encima, de repente, como que empieza a bardear a Elizabeth Bennet, dice algo, no les voy a decir qué, y da la casualidad que Elizabeth Bennet estaba sentadita muy cerca, escuchando todo lo que decían, porque obviamente no tenía pareja con quien bailar, si faltaban hombres, y Darcy estaba sentado. Y en ese momento, cuando escucha lo que dice sobre ella, le sube como la sangre, se le pone la cara roja y le empieza a salir humo por las orejas. Inmediatamente lo tacha de la peor persona del mundo, súper soberbio, mala onda. El problema es que ocurre algo que los va a obligar a nuevamente encontrarse en futuras ocasiones, repetidas veces. Y acá es como se da inicio esta etapa de la relación entre los personajes, en la cuales son enemigos, son muy enemigos. Obviamente Elizabeth no se olvida de lo que él dijo, tuvieron una pésima primera impresión el uno del otro, entonces medio que se empiezan a bardear siempre, se empiezan a pelear entre ellos, se dicen cosas, se atacan, y es muy gracioso y divertido verlo. Es más gracioso incluso cuando un personaje va a atacar al otro y el otro responde de una forma súper inesperada, que lo descoloca. Es muy divertido, te das cuenta que tienen mucha química, se empiezan a sacar como chispas y está bueno. Entonces nosotros vamos viendo cómo es la relación entre ellos, qué es lo que va pasando en el medio, distintas situaciones, hasta que en el libro, a la mitad del libro, ocurre un hecho que es como el punto culmine en el que todo literalmente se va al demonio. Pasa algo que no voy a decir, aunque es bastante conocido. En ese momento básicamente el orgullo de ambos como que es herido y empieza como una segunda etapa del libro que es completamente diferente. Para ilustrar de alguna forma el libro, es como que la primera parte se va haciendo un enredo de una soga con malos entendidos, con un montón de prejuicios y demás, hasta este punto culmine en el cual da lugar a una segunda etapa en la cual ese nudo se empieza a desarmar. Es como el ejercicio de los personajes de que parten de acá y terminan en otro punto en el cual tienen que evolucionar sí o sí. Como el título del libro lo indica, se trata del orgullo de los personajes y de los prejuicios que se hicieron los unos del otro al tener una primera mala impresión. A mí me gusta el romance que hay en Orgullo y Prejuicio porque es súper sutil, te da como esa electricidad por la química que hay entre los personajes, como mencionaba previamente. Son personajes que están súper bien construidos, tienen mucha personalidad, y obviamente dos personalidades fuertes cuando se encuentran es muy posible que choquen. Esta historia de amor está acompañada por un contexto social que es el que viene a atravesar a los personajes y llevarlos a actuar y pensar de una forma determinada. A su vez creo que nosotros vamos entendiendo este contexto y la sociedad a través de los personajes secundarios, que tampoco son planos, sino que vemos que tienen su propia historia
y nos van mostrando un poco a través de sus acciones y de sus pensamientos cómo es la sociedad, cuáles son los mandatos que tiene, cuál es el rol de la mujer en ella, los temores que genera en la persona, porque hay, como les contaba al principio, mucha crítica. Es una sociedad bastante hipócrita, bastante falsa. Un día por ahí te matan y te mandan al fondo del estatus social y te dicen que te pasó lo peor del mundo, y al otro día sos como el signo de la dicha, sos la persona más afortunada y se olvidan rápidamente de que ayer te estaban odiando y dando con un palo. Entonces todo esto que va pasando alrededor de los personajes principales, luego capaz en un principio no tiene mucho sentido, pero sí cobran sentido más adelante, cuando de repente vemos que los personajes principales actúan de una forma que vos decís como, está loco, ¿qué es lo que está diciendo? ¿Cómo vas a decir eso? Pero si vos te parás y te pones por un segundo en los zapatos del personaje, empezás a entender un poco su lógica, porque vos tenés todas las experiencias de otros personajes. La historia te fue contando cómo funcionaba el mundo en aquel entonces. Y realmente esto es lo que más me gusta de la historia, que yo siento que empieza acá y da toda una vuelta en la cual se van tejiendo un montón de cosas para que termine nuevamente acá, y absolutamente nada quedó suelto. Cada detalle o cada cosa que por ahí te parecía tonta que estuvieran contando, o decías, ¿para qué me sirve saber esto?, toma sentido al final. Siento que siempre sirve para poder entender comportamientos y acciones de los distintos personajes, como decía previamente. En definitiva, súper recomiendo darle una oportunidad a Orgullo y Prejuicio si no lo leíste o si viste la película. Yo creo que la única película que vi en realidad es esa que actúa Keira Knightley, así que no sé cómo son las demás, pero de esa siento que el libro tiene muchísimo más. No porque yo diga como, el libro siempre es mejor, no necesariamente, pero vi la película antes de leer el libro y no me gustó tanto como cuando la vi después de leer el libro. Pues siento que obviamente en el formato cinematográfico hay cosas que se van perdiendo, que no se pueden poner, porque en 2 horas no vas a poner... ¿Cuántas páginas son acá? Como 600, 450. Es bastante difícil. Así que si querés leer un clásico, no sabes por dónde empezar, este está más que recomendadísimo. Pueden dejar sus comentarios si ya leyeron el libro o si no lo hicieron, y su opinión sobre el mismo. Gracias por ver mi primer video. Espero que no haya quedado tan raro, o porque no parezca una lección de la escuela. Espero que nos podamos ver en otro video, porque eso significa que leí algo o vi algo que tiene una historia que da mucho que hablar, ya sea porque me gustó o porque no me gustó. Veremos qué nos toca. Bye. ¿Y cómo despedimos? Chau, chau. Qué raro. Cuanto más conozco el mundo, más me desagrada, y el tiempo me confirma mi creencia en la inconsistencia del carácter humano y en lo poco que se puede uno fiar de las apariencias de bondad o inteligencia.